Hoy tenemos a la doctora Katia Cabrero, quien oftalmóloga con especialidad en glaucoma, quien nos ha visitado en otras ocasiones. Ella viene del Instituto Espaillá Cabral de esta ciudad para darnos sus orientaciones justamente a propósito de que en marzo se celebra el mes de glaucoma. La doctora Katia es graduada summa cum laude en la Universidad UNIBE, hizo oftalmología en el INDEN y posteriormente su especialidad de glaucoma en Ciudad México. Labora, como ya dije, en el Instituto Espaillá Cabral de la Avenida Independencia de esta ciudad. Buenos días, doctora Katia Cabrero. Para nosotros y para el pueblo dominicano es un placer tenerla aquí con este tema, que es un tema siempre interesante, ¿no? Y además por la patología de que se trata, que atenta fuertemente contra lo que es la buena visión de las personas que lo padecen. Entonces, a propósito del mes de glaucoma, pues queremos dar una alerta de cómo prevenir esta situación. Vamos a iniciar, usted definiéndole al pueblo, que no es médico, ¿no?, ¿qué es el glaucoma? Muy buenos días, gracias nuevamente por la invitación. Pues bueno, en marzo celebramos el mes de glaucoma, se extendió, primero se hizo una semana y bueno, pues les hemos extendido un llamado a esta enfermedad. Realmente el glaucoma es una enfermedad donde existe un daño en el nervio óptico. El nervio óptico, para todos, para la población general, es como para definirlo, el cable que conecta el ojo con el cerebro. El cerebro es la computadora donde analizamos toda la información y ese nervio óptico es el que nos lleva la información visual. Entonces, en esta enfermedad existe un daño que es progresivo, pero es silente en los primeros estadios. ¿Qué es silente? El paciente no tiene dolor. El paciente no sabe que está perdiendo visión. O sea, no tiene síntomas. No tiene ningún síntoma. El paciente no siente absolutamente nada. Ni dolor, ni picazón, ni baja visión. Y ya, o sea, está un glaucoma establecido. Puede tener un glaucoma establecido. Siempre se ha dicho que lo que pasa en el glaucoma es que aumenta la presión intraocular en el ojo. Ahora, yo tengo entendido que hay también glaucoma que no necesariamente tienen la presión alta, sino que tienen la presión normal. Eso por un lado, esa pregunta. Y por otro lado, me gustaría que usted me diga cuánto tiene que estar, por debajo de cuánto, la presión del ojo para entonces hablar de presión alta en el ojo. Porque, por ejemplo, nosotros los cardiólogos tenemos que ya el consenso de la ACC, quiere decir American College Cardiology, y de la ANJA, Asociación Americana del Corazón, en el 2017, es que la presión, para usted decir que es hipertenso, tiene que estar por encima de 130/80. Entonces, en este caso de la oftalmología, ¿en cuánto debe de estar la presión de mi ojo para yo decir que estoy hipertensa? Muy buena pregunta, doctora. Se considera una presión normal entre 10, 20, 21 milímetros de mercurio. Pero esto es para una población sana, para una población que no tiene un daño en el nervio óptico. Por eso, esto va ligado a la segunda pregunta. Podemos tener pacientes que, aún teniendo la presión dentro de lo que llamamos normal, presenten un daño. Eso es llamado glaucoma de baja tensión. Es decir, es un paciente en donde una presión que para la población general decimos que está normal, pero a ese paciente, por cambios ya en ese nervio óptico, condiciones ya anatómicas en ese nervio óptico per se, le dañan las fibras de ese nervio óptico y se va instaurando esta enfermedad que se llama glaucoma. Por lo tanto, en los últimos estudios que se han hecho, se han establecido otros mecanismos que pueden influir. El más importante es la presión intraocular, pero existen otros mecanismos como la irrigación hacia la cabeza de ese nervio óptico
por ejemplo, un paciente con cardiopatías, un paciente que tenga arritmias, un paciente que haya sido operado del corazón o un paciente que tenga otras comorbilidades, es decir, otras enfermedades, pueden fallar la irrigación a ese nervio óptico y con presiones más o menos normales, ese nervio óptico se empieza a dañar. Hay la teoría, ¿no? O el mito de que el glaucoma es solamente de los envejecientes. ¿Eso es cierto? O sea, en la niñez no hay glaucoma. Lamentablemente existe el glaucoma congénito, es un glaucoma muy agresivo. La mayoría de los pacientes con glaucoma congénito, aún siendo operados, terminan con muy baja visión. Podemos salvar muchos ojos de glaucoma congénito, pero son glaucomas mucho más agresivos que los que se presentan en la etapa adulta. También existen los glaucomas juveniles que se presentan en jóvenes menores de 30 años, en donde usualmente tienen presiones muy altas, mucho más altas que las que se presentan en los adultos. Y son jóvenes que muchas veces tienen muy buena visión y no van a un chequeo oftalmológico porque no están sintiendo nada. Dos preguntitas, señora doctora. ¿Algunos tumores cerebrales pueden influir en esto del glaucoma o la presión ocular? Sí, el glaucoma es una enfermedad neurodegenerativa. Entonces, hay otras teorías en donde ciertas enfermedades neurodegenerativas, significa enfermedades donde existe un daño en este tejido nervioso, pueden dañar también fibras del nervio óptico. Existen tumores que aumentan también la presión intracerebral y comprimen, o sea, este flujo que también, o sea, llega hacia el nervio óptico y empiezan a dañar las fibras. Y también existen otras teorías en otros pacientes donde tienen muy bajo fluido de líquido cefalorraquídeo. Ya son glaucomas ya un poco más atípicos, pero sí, o sea, existe esta teoría donde también existe un daño por este mecanismo. ¿Se afecta un ojo o se afectan los dos al mismo tiempo cuando hay un problema de glaucoma? Cuando es un glaucoma primario, significa es un glaucoma donde ese paciente nació con la genética y empezaron a ocurrir cambios, se afectan ambos ojos. A veces de una forma asimétrica, significa que a veces hay un ojo que tiene mucho más daño que el otro. Okay. Si son glaucomas secundarios, es decir, el paciente se operó y hubo una complicación en la cirugía o recibió un golpe en ese ojo, que ya son glaucomas secundarios, pues ya puede ser de un solo ojo. Bueno, en este caso entiendo yo que si es secundario, el pronóstico es mucho mejor, ¿no? Si es secundario, dependiendo de qué tan agresivo haya sido la causa que originó ese glaucoma, pues el otro ojo, al no tener glaucoma, obviamente el paciente va a tener, o sea, es solo un ojo con glaucoma, pero a veces hay glaucomas secundarios que tienden a ser, por ejemplo, los glaucomas que se presentan en los diabéticos, en donde les sube muchísimo la presión, son bastante agresivos. Bien, ¿y es hereditaria esta patología? ¿Necesariamente es hereditaria? Bueno, realmente en el mundo de la medicina actual vemos que la genética juega un papel primordial en casi todas las enfermedades. Lo que pasa es que los estudios genéticos, lamentablemente hoy en día, son muy costosos. Uno no se hace un genotipo de todas las enfermedades habidas por haber, pero el componente genético es clave. Determinante. Entonces, hay alguien algo que los pacientes siempre me refieren, en sentido general, muy frecuente. A veces a ellos tienen ruptura de vasos capilares en los ojos, ¿no? En el globo ocular, y ellos van muy asustados donde mí y me dicen que creen que tienen glaucoma, porque creen que se le ha roto los vasos capilares porque tienen glaucoma. ¿Esto tiene algún asidero lógico o hay alguna relación entre el paciente hipertenso que sufre de la presión y el glaucoma? ¿Necesariamente el hipertenso hay una conexión con el glaucoma? ¿Puede desarrollar glaucoma por la hipertensión? Es un factor de riesgo, como muchos otros, la miopía, la raza, la herencia, pero no es directamente proporcional, que si mientras más hipertenso le va a dar más glaucoma.
Pero esta pregunta, o sea, que los pacientes con hemorragitas van usualmente donde nosotros, y muchas veces incluso el que nos refiere es el cardiólogo, porque el paciente llegó muy asustado. Usualmente no tienen la presión intraocular alta. Y no tiene una relación tanto con glaucoma. La mayoría de las ocasiones le preguntamos a los pacientes si están tomando algún anticoagulante como cardioaspirina o algún otro antiagregante plaquetario, o si hicieron algún esfuerzo como toser, estornudar, estaban estreñidos, una fuerza. Y la mayoría de las veces que tenían un vasito que se inflamó y con algún frote mecánico o tosiendo, estornudando, se les rompió y ocurrió esa hemorragita, no precisamente que tuviera la presión intraocular elevada. Sí, yo lo que hago, porque a pesar de que, bueno, lo evalúo la parte de lo que tiene que ver con la hipertensión, siempre para demostrárselo, ¿no? Siempre les digo que pasen a revisar con su oftalmólogo. Pero realmente nunca he tenido la retroalimentación de que un paciente hipertenso que haya ahí, que es muy frecuente, ¿no? Que se le rompa un vasito capilar, sea que tenga glaucoma. No, y también nosotros lo mandamos viceversa al cardiólogo. Sí, claro. Porque ellos también están asustados de que si era la presión. Entonces, pero usualmente no. Usualmente es que tenía una inflamacióncita ocular, el paciente se frotó, y es más frecuente que ocurra en pacientes que toman cardioaspirina o algún antiagregante. Sí. Y también los mismos pacientes se les suba la presión también. Exacto. Ellos pueden, no solamente a nivel ocular, sino también es muy frecuente a nivel nasal, tengan sangrado. Sí, exacto. Y el caso ya más dramático, que es los accidentes cerebrovascular, sobre todo hemorrágicos, que son más de peor pronóstico que el ACV isquémico, ¿no? Tipo trombosis. Exacto. Como dice la gente. ¿Con qué la gente suele confundir a veces esto del glaucoma? Porque hay personas que a veces dicen, doctora, veo como borroso. ¿Puede ser un signo del glaucoma? Mire, cuando el paciente nos llega porque está viendo borroso y es un borroso por glaucoma, usualmente es un glaucoma muy avanzado o de moderado a casi avanzado. A veces los pacientes confunden el glaucoma con las cataratas. No saben decir si en su familia era cataratas o glaucoma. Las cataratas las vamos a tener todo. La catarata es algo normal en el ojo humano. Después de cierta edad, usualmente después de la sexta década de la vida, todos los pacientes van a tener cataratas, ya sea leve, que casi no afecte la visión, o ya un poco más avanzado. Excelente. Vamos a hacer nuestro primer corte, doctora. Al regreso le damos la participación también al público con este tema tan importante. ¡Cundo!